Isaías capítulo 8, versículo 13. Gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Isaías capítulo 8, versículo 13. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Padre, te adoramos. Gloria a Dios. Te damos la alabanza, la adoración y la exaltación solo a ti, porque tú eres maravilloso, eres bueno, eres eterno. Aquí estamos, mi Dios, en esta hora delante de tu presencia. Te pedimos, Dios mío, que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que tú seas, Dios mío, amado, colocando la palabra que tú quieres que nosotros recibamos en mi corazón, en mi mente. Puedas hablar, Señor, a través de mis labios, se lo pido. Y que nuestros corazones sean receptivos a esa palabra que tú tienes para nosotros en esta hora, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas hablando, que seas tocando, que seas ministrando, que sean rotas las cadenas, los yugos, las ligaduras, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y sé tú colocando ángeles guerreros a nuestro alrededor de este lugar, Dios mío, y que la nube de tu gloria, tu misma presencia, Señor, sea llenando y sigas ministrando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Voy a estar hablando del tema ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Gloria al Señor. Existen en la Biblia muchos personajes que tuvieron miedo, ¿verdad? Y que el miedo es esa sensación de alerta y de angustia que produce la presencia de un peligro, pero también esa sensación por experimentar algo nuevo, cosas que de pronto uno nunca las ha vivido. Por ejemplo, el primer día de empleo, sobre todo si está arriesgando su capital, ¿verdad? Porque el negocio se empieza con todo, como dicen, todo el entusiasmo, pero de todas maneras hay algo por dentro que le hace producir miedo, porque hay otra vocecita que le dice a uno, ¿y qué tal que no se venda? ¿Y qué tal que nadie llegue? ¿Verdad? Entonces todas esas cosas producen miedo, producen recelo, producen desconfianza. Y hay personas que es tanto lo que se dejan llevar que ya pasan del miedo al pánico. Al pánico que ya lo pone, que no pueden ni hablar. Hay unos que no se pueden mover. Y cada persona cuando tiene miedo o ya tiene pánico, reacciona de manera diferente. Hay otros que les da pura risa ante algo que les está produciendo miedo, y las personas que están alrededor se preguntan, pero ¿y este por qué reacciona así? En vez de ponerse a llorar, porque hay otros que lloran, este se está riendo. En fin, no todas las personas manifiestan las mismas emociones, por así decirlo, o manifestaciones del miedo. ¿Y quién sabe que tiene miedo? La propia persona, ¿verdad? Es la que sabe que tiene miedo. Y en la Biblia, como decía, hubieron muchas personas que tuvieron miedo, pero que estos personajes que aparecen en la Biblia no están, muchos de ellos, para que nosotros digamos, pero si él tuvo miedo, yo también puedo tener miedo, ¿verdad?
no están ahí precisamente. Hay personajes, hay historias bíblicas que están escritas, unas para que las hagamos y otras para que no las hagamos. Y aquellas que no debemos hacer siempre terminan con una consecuencia. Y aquellas que debemos hacer, que debemos seguir, que debemos practicar, también terminan con promesas cumplidas en la vida de ellos. Entonces, eso es algo para que nosotros lo tengamos en cuenta, y vamos a mirar algunos personajes que tuvieron miedo en la Biblia, y uno de ellos fue Adán. Acuérdense cuando Dios llegó ahí en Génesis capítulo 3 versículo 10, para los que van a anotar, cuando Dios llega y los llama, dice la Biblia que se escondieron porque tuvieron miedo. ¿Pero por qué tuvieron miedo? Porque habían pecado delante de Dios. Por eso tenían miedo. Y ahí es la primera vez que aparece en la Biblia que alguien tuvo miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Por causa del pecado. Amén. Otro personaje que también tuvo miedo fue Sara. Cuando el ángel estaba hablando con Abraham y le dijo que le iba a dar un hijo, acuérdense que ella se rió. Y el ángel le pregunta a Abraham: ¿por qué se ríe tu mujer? Y él dice: no, yo no me estoy riendo. Entonces, a ella le dio miedo, y por causa de ese miedo mintió. Mire que algo muy común cuando uno le da miedo, la mentira. Y se inventa uno cantidad de cosas. Yo recuerdo que mi mamá, la mayoría de veces, cuando ella me preguntaba algo y yo quería ocultarlo y le decía mentira, me pegaba no por lo que había hecho, sino por la mentira. Entonces ya le sumaba lo que había hecho y la mentira, total que se sumaba las cosas que ya también no me acordaba. Y eso, tenga como la muñeca de la Popis, por si acaso. Tratar de ocultar, porque hay algo que le produjo miedo. Otro personaje en la Biblia, hablando de Abraham, que también le tuvo miedo, fue cuando fueron a entrar a Egipto y miró a la mujer y se dio cuenta por primera vez que tenía una mujer hermosa. Pero ahí se dio cuenta que tenía una mujer hermosa porque tuvo miedo de que lo fueran a matar por quedarse con ella. Y ahí entonces le dice a la mujer que mintiera. Ahí le tocaba mentir a ella para cuidarle la espalda a él. ¿Fue bueno lo que él hizo? No fue bueno, ¿verdad? No fue bueno. Eso lo vemos en la Biblia. Si usted quiere saber dónde está eso, está en Génesis capítulo 26 versículo 7, y donde Sara mintió por causa del miedo, Génesis capítulo 18 versículo 15, para que usted se dé cuenta allí las razones por las cuales ellos mintieron, pero que eso tampoco a Dios le agradó. Moisés tuvo miedo de mirar a Dios cuando Dios lo llamó a través de la zarza. Tuvo miedo de acercarse, tuvo miedo de mirar a Dios, tuvo miedo de lo que allí está pasando. Tenía miedo también de llegar ante el faraón y decirle: deja ir a mi pueblo. Él tenía muchos miedos. Yo creo que de todos los personajes en la Biblia que más habla de que y se refiere a que tuvo miedo fue Moisés, porque tenía una cantidad de inseguridades. Si usted quiere darse cuenta, Éxodo capítulo 3 versículo 6 habla del miedo de Moisés, y Éxodo capítulo 34 versículo 30 también habla del miedo de Moisés. Y fue tanto el miedo que él tenía, la inseguridad, porque cuando uno también tiene inseguridad, eso le produce miedo. Él empezó con la excusitis: es que yo no sé hablar, ¿verdad? Yo no sé hablar. Y cuando una persona algo le produce miedo, no lo quiere hacer, aunque sepa que es Dios que le está hablando, y tuvo que buscar un lazarillo, alguien que hablara por él.
Y es algo, hermano, que me di cuenta que eso trajo malas consecuencias. Porque Dios le tocó colocar a Aarón al lado de él por causa de su miedo, su inseguridad. Pero ¿cómo terminó Aarón? A pesar de que sí le ayudó, pero cuando le tocó quedarse solo al frente del pueblo de Israel, se dejó manipular del pueblo de Israel e hizo un becerro, y también echó mentira diciendo: es que el pueblo pidió y yo eché el oro y salió de ahí un becerro. Oiga, ¿quién ha dicho que al echar un oro dentro del fuego va a salir automáticamente un becerro? Entonces nos damos cuenta que Moisés, por causa de su miedo, estuvo mal acompañado. Porque ¿quién murmuró en contra de Moisés? Aarón. ¿Sí ven, hermano? Muchas veces, por causa de nosotros tener tantos miedos, tantas inseguridades, Dios nos permite, o nosotros mismos caemos en manos de personas que a la larga nos van a causar más daño que beneficio. Porque no estamos creyendo ni en el Dios que nos llamó, ni estamos creyendo que nosotros tenemos capacidades. O tampoco estamos creyendo que aunque no tengamos capacidades, Dios a quien llama, capacita. Y eso nos genera una serie de sensaciones, de pensamientos, de decir: no, por esto que yo no voy para allá, por lo otro, esto, lo otro, hermanos. Y debemos tener mucho cuidado cuando el miedo toca la puerta de nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando Elías, después que Dios hizo descender fuego sobre el altar que estaba lleno de agua, y dice la Biblia que ese fuego consumió lo que estaba en el altar, secó el agua y todo? O sea, eso fue algo tan milagroso. Y Elías también mandó a que degollaran ese pobre profeta de Baal, y después en vez de sentirse como un héroe, tuvo miedo. Ni siquiera el pensar: bueno, no me voy a sentir como un héroe, pero Dios me respaldó y me va a seguir respaldando. Porque que tampoco nosotros como siervos de Dios podemos darnos las de superhéroes. Porque el que hace las cosas no somos nosotros, es Dios. Y cuando nosotros nos dejamos llevar de esos dardos, o del ego, de la arrogancia, de la altivez, también hacemos cosas indebidas, mis amados. Entonces necesitamos analizar que este hombre, siendo todo un profeta, tuvo miedo de una mujer y fue y se escondió. Y de allá tuvo Dios que sacarlo de la cueva. Tuvo Dios que mostrarle muchas cosas, hablarle, insistirle para poderlo sacar, porque todo un profeta de Dios tenía miedo de una mujer. Claro está que no era cualquier mujer tampoco. Pero analizando todo lo que había pasado, hermano, era como para que él no sintiera miedo. Era para que se diera cuenta el Dios que tenía a su lado, el Dios que lo había llamado, que lo había respaldado y que lo iba a seguir respaldando. Sin embargo, un instante de inseguridad hizo que tomara camino largo y se fuera y se encuevara. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos así? Los miedos, las inseguridades hacen que nos alejemos en vez de acercarnos más. Hacen que nosotros tomemos malas decisiones, porque Dios nos está mandando para la China y nosotros salimos para la Conchinchina, ¿cierto? Y es para tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Hubo otro hombre en la Biblia, en Mateo capítulo 25, versículo 25, que también tuvo miedo, aquel a quien le dieron el talento, un solo talento, que para él como que no podía hacer muchas cosas con ese talento, 35 kilos de oro, y cogió, hizo un hueco, lo envolvió en un paño y lo que hizo fue enterrarlo. No produjo, no hizo nada, no negoció con ese talento y esperó que se llegara el tiempo.
Y por haberse dejado llevar de su miedo, le fue pero mal. Amén. Entonces, vuelvo y digo, no podemos dejarnos llevar del miedo. No podemos dejarnos llevar de las inseguridades. No podemos dejarnos llevar de los temores. Porque una cosa es dejarnos llevar del miedo y otra cosa es tenerle temor a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Cuando nosotros tenemos miedo, entramos muchas veces en pánico y tomamos malas decisiones, pero el temor a Dios es algo que es saludable, que nos mueve a no desobedecer, que nos mueve a buscarlo, nos mueve a no desagradarlo, nos mueve a vivir en santidad, porque hay un temor reverente, que son dos cosas totalmente distintas. Amén. El miedo puede llevar a una persona hasta quitarse la vida, pero cuando alguien tiene temor a Dios, lo lleva a que busque al dador de la vida, a que se refugie en el Señor, a que se entregue totalmente a Él, porque sabe que Dios es su refugio. Amén. Amén. Gloria al Señor. El miedo tocó también a otros personajes en la Biblia, cuando Jesús en Marcos capítulo 9 versículo 32 le habló a ellos acerca de que lo iban a matar, pero que al tercer día Jesús iba a resucitar. Ellos tuvieron miedo de preguntarle: Jesús, ¿y a qué te estás refiriendo? A pesar de que había tanta confianza, porque tenían 3 años y medio de estar día y noche con él para arriba y para abajo, pero tuvieron miedo de hacerle una pregunta, de pedir explicación. Tuvieron miedo. Hermano, a veces ¿sabe qué pasa? Que el miedo impide que uno aprenda. El miedo impide que uno avance. El miedo impide que uno se lance. Claro, no se vaya lanzando ante una mula que venga por ahí de 6 llantas. Estoy hablando de lanzarse a hacer las cosas porque hay miedo. Ay, no, yo no me atrevo. Yo no puedo. Yo recuerdo cuando a mí me pasaron la primera vez a cantar alabanza, me dijeron después que parecía un semáforo. Me ponía verde, roja, amarilla, cambiada de todos los colores, hermano. ¿Por qué? Porque a uno le da miedo. Pasar al frente da miedo. Y la primera vez que fui a cantar un especial tuve, como llaman por ahí, pánico escénico. Practiqué toda la semana un himno, y cuando pasé al frente se me borró de la mente cómo era que se cantaba. Pero Dios me dio la victoria porque me puse a cantar. Yo la embarajé ahí, canté una alabanza, pero salí de la iglesia diciéndome: no soy capaz ni de cantar un himno. ¿Cómo va a ser posible? Tanto una semana practique. Hermanos, y si me hubiera dejado llevar de ese miedo, no hubiera salido adelante. Y cada proceso, cada etapa de nuestra vida produce miedo, pero toca lanzarse. Amén. O uno se deja llevar en el tiempo de Dios, venciendo los miedos, como un tiempo le decía a los hermanos: convierta su león en un ratón de azúcar y cómase, ¿verdad? Porque toca vencer los miedos, toca vencer las inseguridades para poder salir adelante, para poder llegar a ser el instrumento útil que Dios quiere que nosotros tengamos. Y otros personajes en la Biblia que también tuvieron miedo fueron los fariseos, porque tenían miedo de la doctrina que Jesús enseñaba, tenían miedo de que a Jesús lo seguía mucha gente, tenían miedo de que mucha gente ya creía en Jesús y ellos estaban pasando a segundo plano. De cada personaje de estos que les he mencionado tuvieron diferentes razones para tener miedo. Pero, ¿qué es lo que Dios nos dice a nosotros en cuanto al miedo? La Biblia nos dice en San Juan capítulo 14, versículo 27: mi paz os doy, mi paz os dejo. Amén.
Y Él es nuestra paz. Aunque hayan estrategias para vencer los miedos, que cuente hasta 10, que respire profundo, que no sé qué, hermano, Él es nuestra paz. Decirle al Señor: toma control de mis emociones, toma control. Me ha pasado cuando me han invitado a predicar por fuera, que a veces la quija se me parece que se me fuera a desprender. ¿Por qué, hermano? Por miedo, porque da miedo. Y sobre todo si uno le toca predicarle a pastores y ay, Dios mío, que saben más que uno, yo me rasco la cabeza. Pero toca, hermano, toca, porque si Dios nos llamó, Él nos va a respaldar. Amén. Así de sencillo. Mi paz os doy, mi paz os doy. Dejarse envolver de esa paz, dejarse envolver de esa seguridad que solamente Dios da, nos trae grandes beneficios, grandes victorias. También la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea que sí podemos vencer el miedo, sí lo podemos vencer, porque Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Entonces la cobardía no es de Dios, la cobardía es del enemigo. Y también nos dice la Biblia en Mateo capítulo 10 versículo 28: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Nos da miedo lo que vamos a decir, porque ¿qué me van a decir? Va a ser contraproducente, se van a levantar en contra mía, me van a echar del trabajo, me van a echar de la casa, mi marido me va a dejar, mi esposa me va a dejar, en fin. Pero ¿qué nos está diciendo la Biblia? No temáis. O sea, ni aun cuando uno esté al borde de la muerte, ni aun así Dios tolera el miedo o justifica el miedo, porque nos está diciendo ahí que no temamos a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Aunque nos cueste la vida lo que estemos haciendo, hermano, es una vida terrenal, pero estamos pasando a la vida eterna. Gloria al Señor. Y la Biblia también dice en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 que los cobardes y los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar de los miedos, nos estamos portando como cobardes. Apocalipsis 21, 8. Y los cobardes no heredan el reino de los cielos. Cuando nos dejamos llevar de la cobardía, nos estamos dejando llenar de incredulidad. Estamos desconfiando en Dios. Estamos dejando que el enemigo sea el que tome el control de la situación, que el enemigo sea el que nos desvíe, que estamos dejándonos llevar de todo aquello que a Dios no le está agradando, porque, vuelvo y digo, si Dios nos puso a hacer aquello, Él nos va a respaldar. Si Dios nos puso a hablar, Él va a hablar a través de nosotros. Y no es fácil uno pararse al frente y hablarle a un público o de pronto decirle al jefe o a cualquier otra persona a la que uno le tenga que decir ciertas cosas, confrontarlo y decirle: mire, esto es así, así, porque la Biblia dice, o yo no puedo hacer esto, o por ejemplo, yo tuve una patrona que me decía: si me vienen a cobrar, di que yo no estoy. Y me tocó decirle: me da mucha pena, pero yo no puedo mentir, porque usted sí está. Y un día llegaron a cobrarle, ella estaba lavando el carro en el parqueadero y llegó un señor a cobrarle, y yo había subido al apartamento a buscar algo, y cuando iba saliendo el hombre llegó y me preguntó por la patrona y le dije: sí, ella está en el parqueadero. Y el hombre se fue detrás de mí. Ay, yo no tengo plata, le dijo ella, y cuando se fue, cogió y me insultó, me dijo hasta de... Yo le dije: lo lamento, pero yo no puedo hacer lo mismo que hace usted siendo evangélica, echando mentiras. Porque es que, hermano,
siendo evangélica, tenía un catapacio así de plata y decía que no tenía para pagar. Y di que yo no estoy. Pero son cosas, hermano, que a veces toca enfrentar las situaciones, enfrentar a las personas. Y fueron tantas cosas difíciles que me tocó pasar allí. Yo dije, necesito la plata. Es la única parte donde me han pagado más, pero prefiero mi salvación. Porque me tocó, hermano. Me tocó retirarme de allí. Porque la Biblia nos manda a nosotros a que enfrentemos las cosas que sean con tal de agradar a Dios. Muchos le tienen miedo a seguir a Cristo, porque su miedo es: ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Me van a desheredar, me van a quitar el apellido, me van a echar de la casa, me van a dejar sin empleo porque mi jefe no gusta de evangélicos, es ateo, ¿verdad? Y cuando de pronto llegan y vencen ese miedo, o algunos no tienen miedo de esas cosas, pero llegan al Señor, entonces están por las orillitas, buscando a Dios a medio, porque les da temor buscar a Dios. Dicen, porque es que si yo me pongo a reprender al diablo, se va a levantar en contra mía. Hermano, el enemigo se levanta en contra del que de verdad busca a Dios. ¿Y sabe por qué se levanta en contra del que de verdad busca a Dios? Porque cuando uno no buscamos a Dios, estamos al lado del diablo. Una de dos. Así que eso es así. Si usted quiere llevar la fiesta en paz, mejor busque a Dios de verdad. Porque el que usted quiera evitar la guerra o las adversidades, los ataques aquí en la tierra, usted se va a enfrentar es en contra de Dios mismo. Se está constituyendo en amigo del diablo y se está constituyendo en enemigo de Dios, por dejarse llevar de algo que, aunque sabemos que es fuerte, pero que sí se puede manejar, sí se puede vencer, porque Dios nos ha dicho que no nos dejemos vencer, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando empecé a buscar a Dios y a involucrarme en las cosas del Señor, me acuerdo yo que una vez un varón en la iglesia me dijo: deje de andar por las orillas, porque salíamos en la carretilla y yo le tenía miedo a esa carretilla, en el sentido de que me tocaba predicar mensaje evangelístico, y yo iba siempre lejos de la carretilla y por allá en una orilla. Y él me dijo: deje de andar por las orillas. Y yo me eché a reír y yo le dije: ¿por qué? Porque vengo por aquí. Me dice: no, usted está ahorita caminando aquí en la orilla de la calle, pero usted, para Dios, usted siempre todo lo hace por las orillas. Métase, profundícese, haga lo que Dios quiere y usted podrá ver la gloria de Dios. Hermanos, si nosotros siempre mantenemos a que medio busco, medio oro, medio voy a culto, no me involucro en nada, no hago nada de lo que me ponen a hacer, siempre vamos a estar raquíticos espiritualmente. Siempre vamos a estar mal, porque hay cosas que debemos desafiarlas. Porque el reino de los cielos lo arrebatan son los valientes. Y cuando nosotros nos dejamos llevar del miedo, estamos siendo desobedientes. Amén. Y toda desobediencia es pecado. Entonces, la pregunta que usted mismo se debe hacer: ¿a qué usted le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? Porque hay situaciones que se le han presentado y usted no ha sido capaz de dar un paso al frente. No ha sido capaz de decir: yo voy. No ha sido capaz de decir sí. No ha sido capaz de retarse a usted mismo. No ha sido capaz aún de retar a Dios y decirle: Señor, yo te voy a obedecer en esto, pero tú sabes lo que estoy dejando de hacer, o estoy dejando de ganar, o estoy dejando por ti. Y yo sé que tú me vas a respaldar. Yo espero tu respaldo. Hermano, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y Dios nos está mandando a que nos lancemos. Dios nos está mandando a que Él sea nuestro temor.
y Él sea nuestro miedo. No a nada más. No le tengamos temor ni le tengamos miedo a más nadie, solamente a Dios. Y en cuanto a este temor y a este miedo, vuelvo y digo, temor reverente, de no desobedecerlo, de no desagradarlo, porque le amamos, porque hay gente que quiere obedecer a Dios porque le tiene miedo al infierno, y Dios no está esperando eso de nosotros. Dios está esperando que nosotros le obedezcamos, le honremos, le temamos, le obedezcamos, le sigamos, porque estamos agradecidos con Él, porque reconocemos que es un Dios grande. Amén. Amén. Que es maravilloso, que es sublime, que Él es eterno. Y más que pensar, no, si yo obedezco a Dios ahora, tendré cielos abiertos, porque Dios honra a los que le honran. No, hermano, hagámoslo por amor a Él. Si Dios nos bendice o nos prospera aquí en la tierra, gloria a Dios. Y si no, pues lo que nos espera allá en el reino de los cielos es mucho más grande que lo que podamos querer tener aquí en la tierra. Entonces, honremos a Dios, venzamos los miedos, venzamos los temores y todas esas cosas que nos están causando inseguridad, llevémoslo a Dios. Pero nunca nos justifiquemos, el miedo lo tiene cualquiera. Personajes en la Biblia que tuvieron miedo, ahora ¿por qué yo no lo voy a hacer? Porque Dios no está, ni los justificó a ellos, ni tampoco nos va a justificar a nosotros. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a Dios.